Bueno, vamos a empezar la reunión de hoy día miércoles. Me presento, para los que no me conocen, soy la doctora Andrea Giovanni, vicepresidenta de la Sociedad Médica. Pásame la siguiente, por favor, Carla. Y damos inicio a nuestro tutorial, nuestro segundo tutorial de gastroenterología. Antes de eso, para los que no saben, hablarles un poco de lo que es nuestra sociedad, la sociedad más antigua, ¿verdad?, del país. La Sociedad Médica, que cumplió hace poquito, el año pasado, 150 años, tiene 3 pilares básicos, que son sus cursos de educación médica continua, cursos que tienen un aforo importantísimo, 2.000 a 3.000 alumnos por año. Nuestra revista médica, que también es la revista más antigua de Latinoamérica, pronta también a cumplir un número interesante de años. Y nuestro Congreso de Medicina Interna, que fue reciente, que fue el primer congreso virtual de este año tan especial que hemos vivido todos, que nos dejó muy contentos. Tuvimos una gran cantidad de asistentes, tuvimos invitados muy interesantes, tuvimos el congreso abierto por un mes para poder tener consultas. Hemos agregado, pásame la siguiente, por favor, Carlos. Hemos agregado a nuestras actividades rutinarias, esperamos, de la Sociedad Médica, estos tutoriales, en que traemos especialistas que discuten casos con nuestros médicos de formación. Esto pensamos que es un área de desarrollo muy interesante y hoy día tengo el agrado de dejar con ustedes al doctor Alex Díaz. Él ha estado muy entusiasmado preparando esta presentación de hoy día, así que esperemos que la disfrutemos todos. El doctor es el presidente de la filial quinta de gastroenterología, es el jefe de departamento de gastroenterología y de la unidad de endoscopía del Hospital Naval en Viña del Mar. Por tanto, tenemos hoy día un representante de regiones, así que estamos muy contentos. Así que, doctor Díaz, la presentación es suya. Muchas gracias, doctora Fiaban. Un honor para mí y, bueno, también a través de mí, nuestros becados en formación de medicina interna, poder compartir parte de la docencia que hacemos en el día a día a través de esta modalidad. Bueno, al igual que con la presentación del doctor González, la idea de este módulo de tutorial es que a través de preguntas y respuestas avancemos en el conocimiento del cáncer de colon. Bueno, como sale ahí, yo soy parte del miembro del equipo de directores de la Sociedad Chilena de Gastroenterología y Endoscopía también. Este es mi conflicto de interés, el único que puedo presentar, que es el de formar parte de un equipo de trabajo internacional en una empresa que tiene que ver con el rol de endoscopía y diagnóstico. ¿Cuál va a ser nuestra hoja de ruta en este tema tan interesante y que me apasiona tanto personalmente en el día a día? Este módulo, bueno, tiene la gracia de ser interactivo y está destinado a construir esta base de conocimientos, tanto en la epidemiología como en el diagnóstico, en la terapia, sin duda, tanto en la terapia que tiene que ver con parte de la medicina interna, porque recordemos que en gastroenterología no debemos de dejar de ser internistas en todo momento, y también hablarme parte de la supervivencia, sobrevida de los pacientes con cáncer de colon. Vamos a presentar un caso índice, un caso matriz, y a través de esto vamos a ir haciendo algunas preguntas relacionadas con el mismo caso y generando un módulo de aprendizaje en base a esto. Debemos de seleccionar, o sea, ustedes deben de seleccionar una respuesta de la que piensen que sea la más correcta, y la idea es que a través de eso vamos desarrollando lo que va sucediendo con este paciente. Y al final, sin duda, que tener un espacio para preguntas. Bueno, este es nuestro caso que va a apalancar toda la presentación. Es un hombre de 60 años que consulta al Policlínico de Medicina Interna porque fue derivado desde la APS, y refiere que tenía algún grado de astenia y tiene una consulta en urgencia, en su SAPU, por debilidad. Y ahí le solicitaron un laboratorio ambulatorio y control en medicina interna. Tiene como antecedente familiar un tío con cáncer de colon a los 80 años que ya falleció, y tiene una colonoscopía como antecedente efectuada hace ya 10 años
y se encontró un pólipo de 10 milímetros en el sigmoides y fue extirpado. No teníamos histología ni nada por el estilo, pero fue extirpado. Entonces, hablar un poquitito sobre el cáncer de colon. Según los datos de GloboCan, que es este interesante registro de cánceres mundial que fue publicado el año 2018, es la tercera causa de muerte más importante dentro del mundo y una de las más importantes diagnosticadas dentro de nuestra población. En datos chilenos, tenemos aproximadamente 5.900 casos de cáncer de colon diagnosticados al año y aproximadamente 3.100 o más muertes son asociadas a este cáncer, a sabiendas de que va subiendo en forma significativa. Solamente colocar a modo de comparación que el cáncer gástrico tuvo aproximadamente 5.100 diagnósticos anuales durante los últimos registros. Eso sin duda que con la pandemia va a modificarse en parte, pero esa es la importancia que tiene a nivel nacional y no es casualidad que el cáncer gástrico de alguna forma se haya estabilizado, incluso disminuido en su incidencia y el cáncer de colon vaya creciendo. Recordemos que nuestro estilo de vida, nuestro estilo occidental de vida, se asocia a sedentarismo, a cambios en el estilo de vida en cuanto efectivamente a la ingesta de alimentos y generar una importante obesidad en nuestro país, al consumo de carnes rojas, incremento del consumo de alcohol, tabaco, que ya no están asociados, pero también es importante, y efectivamente algún grado de predisposición familiar. Y si ustedes ven en el mapa, sobre todo hablando de las estadísticas norteamericanas, en Estados Unidos, más de 150.000 cánceres por año diagnosticados y mucho más de 50.000 muertes por año atribuidos a cáncer de colon. Y si se fijan en cáncer de colon en el mapa, efectivamente, el grupo más del norte, que tiene que ver con Europa, Estados Unidos, tiene estas tasas de incidencia y nosotros estamos incrementando en forma significativa también eso a nivel local en nuestro país. Así que es bastante relevante. En cuanto a la incidencia y las causas que tiene que ver el cáncer de colon por categorización de riesgo, nosotros siempre preguntamos, ¿tiene o no tiene antecedentes familiares? ¿Qué edad tiene? Etcétera. Y en base a eso, compartir un poco de estos números. En cuanto al cáncer de colon que tiene que ver con la variante esporádica, donde no hay ningún factor desencadenante conocido o predisponente que tenga un grado de fuerza en el riesgo relativo y riesgo absoluto, el 75% es este tipo de cáncer. En cuanto a la historia familiar de cáncer de colon, entre el 15 y 20% de los cánceres. Y si se fijan en lo que siempre hablamos de la genética y de los otros factores de riesgo, los síndromes, perdón, los síndromes hereditarios no polipósicos se llevan entre un 3 y un 8%, la poliposis adenomatosa familiar un 1 o menos por ciento incluso, y en cuanto a la asociación a colitis ulcerosa, aproximadamente el mismo porcentaje. Por lo tanto, destacar en forma significativa que probablemente sobre el 80, y yo me atrevería a decir sobre el 90% de los cánceres de colon se consideran esporádicos, donde no hay un factor específico que esté identificado. Eso es súper relevante porque es una importante cantidad de pacientes en cuanto a la incidencia y también una importante cantidad de pacientes que no vamos a saber nunca su causa, ¿ya? De base. Y en base a esto, valga la redundancia, vamos a mencionar la primera pregunta de estas 5 preguntas que tenemos. ¿Cuál de los siguientes factores, desde el punto de vista independiente, tiene el mayor impacto en el riesgo de desarrollar un cáncer de colon? Entonces, Carlos, ahí nos apoyas tú. Vamos a comentar estas 4 alternativas. Primero, la edad. Segundo, el género. Tercero, el tío con cáncer de colon diagnosticado a los 80 años. Cuarto, la colonoscopía, efectivamente, que conocimos con un pólipo avanzado, tenía 1 centímetro, era grande, extirpado a los 50 años. Por favor, nos muestras las alternativas y que nuestros participantes vayan colocando la que crean que es más importante. Anímense a votar. Aquí la idea no es
que se equivoquen o no, sino que aprendamos todos juntos en cómo se desarrolla la presentación. Vamos a darles aproximadamente unos 10 segundos para que marquen la alternativa que consideren correcta. Espero que la respuesta sea la correcta, sin duda. Tú me dices, Carlos, cuando tenga las alternativas ya más o menos votadas y podemos pasar a la siguiente. Veamos los resultados. Colocaron la edad, 24 personas, que corresponde al 56%, y el tío con 9% y un 35% una colonoscopía con un pólipo de 1 centímetro que fue extirpado. Interesante. Veamos a continuación entonces cuál es la respuesta correcta. Efectivamente, la respuesta es la edad. Muy bien para los que lo respondieron. Y estos datos son bastante recientes. Efectivamente, la edad es un factor de riesgo importante, lejos el más importante de forma independiente para toda la población que está expuesta al mismo riesgo para desarrollar el cáncer de colon, y efectivamente en datos que son clásicos ya categóricos, tanto la incidencia como la mortalidad se incrementa con la edad. Si ustedes se fijan en este gráfico, alrededor de los 50 años y más, y vamos a ver que también tiene que ver mucho los 45 en el último periodo de este año, donde han salido guías importantes, se incrementa en forma muy significativa la incidencia y la mortalidad. Menos del 6% de todos los casos globales se desarrollan antes de los 50 años, y esto es literatura que es anglosajona, por lo tanto, es donde hay alta incidencia de cáncer de colon, y después de los 50 años efectivamente se incrementa en forma constante. ¿Qué pasa con las otras preguntas que formulamos? Desarrollemos un poco el conocimiento y con los otros factores potencialmente incorporados dentro de los predisponentes para el cáncer de colon. El género masculino efectivamente tiene mayor incidencia en todos los grupos raciales y étnicos. El ser hombre ya nos genera, como muchas otras enfermedades, mucho más riesgo. Efectivamente, comparado contra las mujeres, 64 de 100.000 versus 46 por 100.000, es bastante significativa la diferencia. Y además de eso, obviamente, la mortalidad es mayor porque en general se pesquisan un poco más tardío y probablemente los hombres también consulten mucho menos que las mujeres. Eso es un dato que es considerable. No está dentro de las guías el ser hombre, tener diferentes pesquisas versus mujer, sino que todos van al mismo saco dentro de la cantidad de años cumplidos, como vamos a ver más adelante. El antecedente familiar, ¿es relevante o no es relevante contigo cáncer de colon a los 80 años? ¿Qué dice la literatura? El 15 a 20% de los cánceres de colon tienen algún grado de antecedente familiar, pero consideramos un antecedente familiar potente el desarrollo de cáncer de colon fundamentalmente en pacientes más bien jóvenes o en líneas familiares que tengan algún síndrome polipósico o no polipósico. En esos antecedentes familiares son mucho más marcados. En un paciente de 80 años que haya desarrollado cáncer de colon, más bien cae dentro de una variante más esporádica, y sin duda que como es un familiar que no es de primera línea, también no es un factor tan marcado. ¿Qué pasa con el screening, con el tamizaje en este grupo de pacientes? Debe recomendarse temprano y más frecuente en familiares de primer grado, sobre todo, como les comentaba, si eran más jóvenes. Y una cosa interesante también de describir que efectivamente en estos linajes familiares existe la posibilidad de hacer algunos estudios genéticos donde se puedan identificar estos genes defectuosos o alterados que pueden predisponer al cáncer de colon y a otros cánceres asociados también. Y el antecedente de cáncer de colon y los pólipos, ¿cómo se vincula de alguna forma? Esta polipectomía que tenía el paciente efectuada hace 50 años, un pólipo que tenía una magnitud importante. Los pacientes que tienen pólipos, sobre todo en adenomas y los pólipos o lesiones cerradas, ¿tienen más riesgo de cáncer de colon? Sin duda. Hay alguna predisposición asociada. Obviamente este paciente ya tenía un pólipo de 1 centímetro, pero fue extirpado ese pólipo. No conocíamos mucho sobre la histología, pero efectivamente no era el factor independiente. ¿Qué sucede con la polipectomía después de haber tenido una lesión? Disminuye el riesgo, efectivamente, y ese es el sentido, no solamente el tamizaje con la colonoscopía, sino que también la terapéutica.
Ahora, ¿qué pasa con una polipectomía? ¿Cómo seguimos a los pacientes después de haberle extirpado uno más o un pólipo grande, un pólipo chico? Eso lo vamos a ver durante la presentación y espero que les quede de una forma gráfica bien claras. Bueno, solamente en forma breve abocarme a menos del 1% de los cánceres de colon que tienen que ver con linajes familiares importantes. Tenemos síndromes polipósicos y síndromes no polipósicos, y efectivamente estos síndromes tienen alguna vinculación genética ya más desarrollada y conocida, problemas en la metilación, por ejemplo en los síndromes polipósicos, como el MAP, en algunos genes que están totalmente descritos, como el APC, la poliposis adenomatosa familiar, ¿ya? Que está aquí descrito, que son frecuencias más bien bajas, como pueden ver. Dentro de los no polipósicos, el síndrome de Lynch y efectivamente el cáncer de colon familiar con síndrome con genética no totalmente conocida, son mucho más frecuentes que, afortunadamente, los linajes de poliposis adenomatosa familiar, donde también se puede hacer algún grado de consejo genético. Estamos hablando de 1 en 7.000, 1 en 100.000, 1 en 350 y creciendo probablemente aquí dentro de la literatura. Estos son datos frescos que están publicados en el GAT este año. Aquí está la lista de genes asociados y algunos de estos sí se pueden estudiar en Santiago, como todos saben. Bueno, ¿qué otros factores importantes hay, sobre todo para aquellos que son sibaritas o aquellos que son sedentarios? ¿Qué pasa con esas recomendaciones? Siempre tener en consideración que la recomendación y la disminución del riesgo tanto para cáncer de colon como para otras patologías que tienen mucha importancia, incluso con frecuencias mucho más altas, el estilo de vida saludable, ejercicio, disminuir la cantidad de alcohol y el consumo de carne roja, a pesar de que la evidencia existe y que no es total, porque también convengamos que el cáncer de colon sucede y va a suceder en pacientes que no tengan este tipo de hábitos no saludables, es algo que nosotros debemos de recomendar. Sin duda que los síntomas y signos de alarma nos deben de tener gran consideración, por ejemplo, la presencia de anemia o sangrado digestivo bajo, hematoquesia o rectorragia, según sea el perfil de sangrado orificial o no, el cambio en el hábito intestinal, tanto en frecuencia como en características de las deposiciones, y obviamente baja de peso y otros síntomas más sistémicos. En cuanto a los antecedentes personales, como le comenté, ya habíamos hablado de la presencia de cáncer de colon en la familia o el cáncer de colon personal hace que el riesgo sea 5 veces mayor posteriormente a tener un segundo cáncer de colon. Y si estamos hablando de enfermedad inflamatoria intestinal que corresponde a los cánceres de colon a menos del 1%, sobre todo después de tener 8 a 10 años de enfermedad, eso hace de que tenga incremento del riesgo y requiere colonoscopías en forma frecuente, sobre todo si ha sido de difícil manejo la colitis ulcerosa o no ha tenido mucho screening colonoscópico en los últimos años. Y otros factores, como le comentaba, tanto el tabaquismo como la obesidad y el consumo de algunos alimentos, sobre todo la carne roja y una dieta no mediterránea, sino que más bien occidental, hace que sea mucho más frecuente. ¿Qué hacemos entonces en cuanto al screening o tamizaje del cáncer de colon? Esto es bien interesante porque este año ha cambiado en forma importante una visión que nosotros teníamos sobre todo la edad en cuanto a la búsqueda del cáncer de colon. Y aquí este Multitask Force que se presentó hace poquito en Estados Unidos nos va a hacer recomendar probablemente en los próximos años el tamizaje de una forma distinta. La idea es buscar en población asintomática una detección precoz, ¿cierto? La población objetivo en general es en cuanto al riesgo sobre los 50 años. Eso es lo que manejamos habitualmente, pero efectivamente en este draft que fue publicado este año por este grupo de múltiples sociedades científicas, nos lleva a la recomendación lo más cercano a los 45 años. Eso es bastante significativo, que tiene un impacto en salud pública importante, no solamente en el diagnóstico, sino que también en el costo que significa la recomendación. Obviamente en aquellos pacientes que tengan signos o síntomas de alarma ya no es screening, no es tamizaje, sino que sospecha cáncer de colon, por lo tanto ahí vamos a hacer una prueba diagnóstica, no vamos a hacer un tamizaje. Y esto, como les comentaba, y había hablado previamente con la doctora Fiabane,
me hizo cambiar parte de la presentación que teníamos listo previamente. Sigamos con la pregunta número 2, Carlos, por favor. ¿Cuál es la recomendación más apropiada para un paciente? Efectuar sangre oculta en deposiciones, que podemos conocerla por la sigla de SOT, sangre oculta en deposiciones, o el FOB, que es el acrónimo en inglés, desde los 45 años, como les estaba conversando recientemente, o hacer una colonoscopía cada 3 años desde los 50 o 45 años, o búsqueda de hemoglobina humana en deposiciones desde los 50 o 45 años, o efectuar una colonografía o colonoscopía virtual por escáner desde los 50 años en adelante. Por favor, Carlos, colócanos las posibilidades para que todo el mundo vote y veamos qué dice el público. Efectivamente, ahí tenemos las 4 alternativas. Hagamos la votación y veamos a continuación cómo desarrollamos este caso en cuanto a las recomendaciones actuales y cuáles son los beneficios que cada una de ellas tiene. Yo creo que tú me dices, Carlos, estamos check con la cantidad de votos. Veamos los resultados. Tenemos un 17% que pide sangre oculta en deposiciones desde los 45 años, colonoscopía cada 3 años desde los 50 o 45 años, un 67%. Ahí quebraron toda la salud pública del país. Hemoglobina humana en deposiciones, o FIT, que es por sus siglas en inglés, desde los 45 o 50 años, el 11%, y la colonografía o colonoscopía virtual por escáner, un 6%. Súper interesante el resultado. Vamos a ver ahora la respuesta más aceptada. Efectivamente, la respuesta es el FIT. ¿Por qué no la sangre oculta en deposiciones? El FIT, como sale descrito acá, como screening o detección, es un test inmunoquímico que busca hemoglobina humana en deposiciones. Este antígeno sobre anticuerpo, que es la hemoglobina humana, efectivamente requiere 1 a 2 deposiciones solamente, no requiere restricciones dietarias y tiene una muy buena sensibilidad para búsqueda de sangre, obviamente, o de lesiones avanzadas, pero una muy mala sensibilidad. Vamos a ver cuáles beneficios tiene en ese sentido o cuál riesgo tiene sobre la detección de adenomas. Y se recomienda efectuar anualmente si es que el resultado es negativo, o sea, si hay ausencia de hemoglobina humana, el resultado se considera como negativo y requiere desde los 45 más, como es la recomendación publicada por este Multitask Force este año, hace que en aquellos pacientes que sea negativo se repita todos los años y en aquellos casos que sea positivo o esté presente, se recomienda la colonoscopía como método diagnóstico para la búsqueda de lesiones, no como screening. Este metaanálisis que cito acá, de varios estudios clínicos, nos muestra que la precisión diagnóstica sobre el cáncer de colon cuando es positivo es cercano al 95%. Por lo tanto, es un estudio, es una técnica que es bastante alargada, tiene una sensibilidad importante sobre el cáncer de colon, pero tiene una muy mala sensibilidad para lesiones precursoras, como son los adenomas cuando son más pequeños. Podríamos hablar posteriormente del estudio genético en deposiciones, que también existe, pero que el costo es mucho más alto. Ahora, hablemos la diferencia entre el test clásico guayaco o sangre oculta en deposiciones versus este test que es mucho más sensible. Efectivamente, se puede solicitar si es que no está disponible, pero la sensibilidad y la preparación es distinta, requiere mucho más muestra, requiere suspensión de algunos fármacos, dieta, etcétera, y lo hace ser mucho más engorroso desde esa perspectiva y obviamente la sensibilidad tampoco la acompaña. Por lo tanto, dentro de todas las guías, la recomendación es el FIT, ¿ya? Sobre la sangre oculta en deposiciones tipo guayaco. Por lo tanto, la respuesta correcta era esta, idealmente sobre los 50, bueno, en nuestra guía de recomendación, pero llevémoslo a los 45 lo más que podamos. ¿Qué sucede con las estrategias de screening en el cáncer de colon? Hay varios estudios que están corriendo hace más de 5 años que buscan comparar la precisión tanto en seguridad diagnóstica como en búsqueda de lesiones precursoras, comparando el FIT, este estudio, en deposiciones contra colonoscopía,
y eso está por publicarse desde el próximo año en adelante. Quizás se posponga un poco por el tema de la pandemia, porque ha caído un poco la posibilidad de hacer colonoscopías tanto en Europa como Estados Unidos durante este periodo. Pero es muy relevante el comentar que efectivamente el FIT es superior a la sangre oculta en deposiciones, y la mezcla del FIT más DNA o Cologuard que existen en Europa y en Estados Unidos es bastante potente también, pero el costo lo hace ser privativo. En cuanto a la colonoscopía como método de screening, sería el gold standard, ¿ya? Porque estamos comparándolo contra un estudio que es superior. ¿Por qué? Porque permite no solamente hacer el diagnóstico de cáncer de colon, tomar las biopsias, sino que también búsqueda de lesiones precursoras en ese sentido. Y efectivamente la reducción de la mortalidad estimada en base a la búsqueda de lesiones precursoras hacen que la colonoscopía sea superior al FIT en esa perspectiva. Bueno, esta era la guía del 2018, donde nos recomendaban aproximadamente la búsqueda entre los 50 y 45 años y suspender después de los 75 años si es que el paciente había tenido lesiones que no tenían que ver con cáncer de colon, y de ahí en adelante solamente dependiendo de la vinculación médico-paciente y el costo-beneficio que tuviera el someterlo a una colonoscopía, indicarlo en pacientes adultos mayores, dado que el test tenía poco rendimiento en ese grupo de personas. Por lo tanto, recomendar efectuar FIT o búsqueda en deposiciones anualmente en edades más avanzadas no tiene mucho rendimiento desde el punto de vista epidemiológico, ¿ya? Es en el grupo de los 45, idealmente hasta los 75 años, donde tiene un impacto muy significativo desde el punto de vista poblacional. Obviamente, comentarles que la colonoscopía es el gold standard. Vamos a hablar un poquitito sobre ella en la detección de lesiones tempranas y sobre todo en aquellos cánceres que son precoces. Y efectivamente está comprobado que reduce la mortalidad y toda la morbilidad asociada al cáncer de colon. Una pequeña palabra sobre técnicas que son alternativas de imágenes y que no son tan invasivas como la colonoscopía. Existe una técnica que es la colonografía o colonoscopía virtual, que es una colonoscopía que se hace a través de posicionamientos y reconstitución de imagen en base a un escáner. Y esto permite efectivamente con imágenes virtuales acercarse muy parecido a la imagen que nosotros podemos tener en la colonoscopía. Esto está indicado para aquellos pacientes que no puedan efectuarse una colonoscopía de screening, de tamizaje o de diagnóstico, y también en aquellos pacientes que no desean efectivamente hacerse una colonoscopía. El costo también es importante, requiere un entrenamiento desde el punto de vista de los radiólogos, y también obviamente tiene algún grado de incerteza en aquellas lesiones que son menores, ¿ya? Pero nos permite también saber si es que el paciente tiene alguna otra lesión asociada. Encontramos, de hecho, hallazgos de un 15 o un 50% de lesiones extracolónicas. Bueno, volvamos con nuestro caso clínico y actualicemos lo que sucedió con este paciente. Recordemos que tiene 60 años, que solicitaron algunos estudios en base a los antecedentes que ya él presentaba, y en el hemograma encontramos una anemia microcítica hipocroma de 36 y tenía efectivamente sangre en deposiciones, pero pedido como corresponde en hemoglobina humana en deposiciones por FIT. Hallazgos importantes, ya hallazgos bastante importantes. En base a la recomendación más apropiada para nuestro paciente, y aquí pretendo que el 100% de la audiencia esté correcta en la respuesta, ¿qué es lo que haríamos? Solicitar un CEA, un antígeno carcinoembrionario, un escáner de tórax, abdomen y pelvis, una colonoscopía corta o una colonoscopía total o completa, que son sinónimos. Carlos, por favor, desplíganos las alternativas y veamos lo que la audiencia responde, por favor. Lo más probable aquí es que tengamos un alto porcentaje de certeza en el resultado y que tengamos un porcentaje potente de respuesta donde yo creo que vamos. ¿Cómo vamos en los datos? ¿Ya tienes los resultados? Veamos. Perfecto, perfecto. Excelente, vamos muy bien encaminados.
Con esto yo ya me doy por pagado la presentación. Muy bien, sigamos adelante. Efectivamente, la respuesta, como todos bien colocaron, es una colonoscopía total o colonoscopía completa, que son sinónimos. O sea, llegó hasta el ciego el operador. Pero ¿qué sabemos de la colonoscopía? La colonoscopía, efectivamente, no solamente como método diagnóstico, en el caso de la sospecha alta que tenía este paciente, sino que también como método de screening, nos ofrece la visualización completa del colon en una colonoscopía bien efectuada. Vamos a hablar un poquitito de calidad en ese sentido. Y la potencialidad o la posibilidad de extirpar las lesiones, describir lesiones más bien planas o levemente elevadas, que esas no necesariamente se ven cuando tienen menos de 6 milímetros en una colonoscopía virtual. Son absolutamente ciegos los operadores en ese sentido porque la técnica no lo permite. Obviamente, el análisis de la biopsia nos permite también hacer tatuajes, resección, disecciones y otras cosas más que vamos a comentar. Y muchas veces decirle al paciente, ¿sabe qué? No tiene cáncer de colon, no tiene pólipo, tenía hemorroides y esa es la causa de la hemoglobina humana en deposiciones, que es mucho más tranquilizador también, o encontrar otros diagnósticos como colitis ulcerosa, Crohn y otras cosas más. Bueno, ¿qué sabemos de la sensibilidad de la colonoscopía cuando solicitamos este estudio? Para adenomas, son dentro de las lesiones precursoras las más frecuentes, de más de 6 milímetros tenemos una sensibilidad aproximadamente un 75%. Eso significa que entre un 15 y un 20% de pérdida, o sea, adenoma miss rate, de pérdida de lesiones existe, pero son en general lesiones pequeñas, de 5 menos milímetros, y que tienen un potencial de malignización mucho menor. Eso en una colonoscopía de alta performance o una colonoscopía muy bien efectuada y de calidad. Y efectivamente tiene aproximadamente, sin duda, que una especificidad alta para lesiones que son neoplásicas, ¿no? Bien, entonces cuando hablamos de screening de cáncer de colon y optimizar un programa de screening, tenemos que hablar obviamente de salud pública y muchas veces en cuanto a costo versus beneficio, la hemoglobina humana en deposiciones sin duda que va a ganarnos desde el punto de vista del costo y la masividad de lo que podemos someter a los pacientes para efectuar este tipo de estudios. Este procesamiento además es mucho más sencillo que la preparación de una colonoscopía, por lo tanto, desde esa perspectiva, la hemoglobina humana en deposiciones es superior. Pero en cuanto a la colonoscopía y la adherencia a los pacientes, es muy relevante que tengamos una muy buena preparación, una tasa de intubación fecal, una detección apropiada de adenoma, y eso va a hacer que el impacto que tengamos sobre la mortalidad de los pacientes y la detección precoz de cáncer sea mucho más significativa. Esas son las gracias de la colonoscopía como método de screening y que en los próximos años espero tengamos estas novedades en los estudios que están corriendo en varias partes del mundo. Bueno, ¿qué es lo que encontramos nosotros en la colonoscopía y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo fundamental es encontrar este tipo de lesiones que aparecen acá. Nuestro objetivo es encontrar, pero encontrar las lesiones significa que nosotros tenemos una tasa de hallazgos y esa tasa de hallazgo tiene que estar en base a una preparación muy buena, porque si nosotros tenemos una colonoscopía que es un desastre de la preparación, o sea, vemos pura deposición licuada o incluso deposición sólida, la probabilidad de encontrar lesiones es mucho más baja. La probabilidad de que se me pasen este tipo de lesiones, sobre todo las lesiones más bien planas o levemente elevadas, es mucho más alta. Y por lo tanto, nuestro objetivo es que nuestra tasa de detección de adenoma detection rate, sea muy alta. Y para eso requerimos una colonoscopía de calidad y dentro de las principales cosas, la preparación es fundamental. Bueno, hablemos un poco muy brevemente sobre la calidad de la colonoscopía. ¿Y por qué me meto en este tema? Es porque cuando ustedes reciban una colonoscopía como internista, y como también me sucedió a mí durante la práctica prebeca de gastroenterología, recibía colonoscopías y solamente muchas veces uno ve el hallazgo, pero no sabe cómo se desarrolló la colonoscopía. Y efectivamente, antes la colonoscopía no tenía una descripción de la preparación porque no era una obligación. Y es distinto tener una colonoscopía donde está bastante sucio el río versus cuando el río efectivamente tiene agua muy clara. Podemos encontrar lesiones que están sumergidas y que son de riesgo, sobre todo lesiones cerradas que tienen un riesgo de malignización importante.
Entonces, esta inadecuada preparación del colon hace que la tasa de detección baje y la tasa de pérdida se incremente. Incluso hay estudios que muestran una tasa de pérdida del 40%. Eso es súper significativo. ¿Por qué? Porque el cáncer de intervalo se incrementa. En cambio, si nosotros tenemos una preparación muy adecuada, y vamos a ver que las guías nos dicen que una preparación sobre el 90% de colones adecuados es una pauta muy buena y nos lleva a tener una colonoscopía de calidad. ¿Y cómo se define en general una preparación adecuada? Es aquella colonoscopía que nos permite identificar pólipos de más de 5 milímetros o lesiones de más de 5 milímetros. Y eso es una colonoscopía bastante buena. De lo contrario, si es que no está tan bien preparada, el control debería ser cercano o repetirla en la misma semana o efectivamente hacerla al año que sigue. ¿Y cuál para nosotros es la preparación estándar más apropiada? El split dose, por ejemplo, en polietilenglicol, ¿ya? Y existen otras presentaciones comerciales que no vamos a comentar la marca en este momento, pero efectivamente la preparación en dosis dividida con polietilenglicol es el estándar, ¿ya? Eso nos aumenta la tasa de detección de adenoma en forma significativa y la tasa de intubación secal en forma significativa. Efectivamente, nosotros debemos de tener una tasa de intubación sobre el 95% en todos los pacientes y eso nos lleva a un estándar superior. No es lo mismo entrar en una colonoscopía donde uno ve aguas turbulentas y contaminadas versus, como le digo yo como he comentado con los becados de gastroenterología y también de medicina, el Shining Colon, donde llega a brillar el colon de lo limpio que está. ¿Ya? Esto es lo ideal para todos nosotros. ¿Y cómo la clasificamos en Occidente? En base a una escala de preparación que se llama Boston. Existen otras más, Aronshick y otras, pero Ottawa, etcétera, pero nosotros en general usamos la que es más validada, que es la escala de Boston. ¿Y cómo interpretarla cuando nos llega el informe de colonoscopía? De 0, que es una preparación nula o inadecuada, no está preparado, a excelente, que es el número 3. Y sumamos esto por segmento, desde colon izquierdo, el colon transverso, colon derecho, y si el score es de 7 o más en la sumatoria de los 3 segmentos, llámese colon derecho, colon transverso, y todo lo izquierdo hasta el recto, efectivamente es una colonoscopía que tiene una buena preparación y es aceptada como una colonoscopía de screening si es que tiene una buena performance de colonoscopista también. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en cuanto a las tasas de intubación? Que eso también es importante porque si yo no llegué al ciego, no describí bien el ciego, no lo fotodocumenté en forma apropiada, efectivamente es una colonoscopía que no logró ver un segmento importante donde también se alojan lesiones significativas. Entonces, en todas las colonoscopías de screening, yo debería de tener un operador que llegara en más del 95% al ciego. Obviamente existen pacientes obesos, con cirugías abdominales, con lesiones tipo enfermedad articular muy avanzada o una colitis extensa, etcétera, etcétera, que impidan llegar hasta el ciego, pero efectivamente en la gran mayoría de las colonoscopías deberíamos de tener estas referencias, estos marcos anatómicos que son la válvula ileocecal y la fosita apendicular como parte de la fotodocumentación. Ahora, cuando nos llega la colonoscopía, otras cosas que tenemos que tener en consideración. Es un buen colonoscopista, no un buen colonoscopista, pero la descripción es muy significativa, no solamente la preparación, sino que también cómo yo retiro el colonoscopio. ¿Por qué? Porque si yo retiro el colonoscopio como si fuera un látigo, una velocidad sorprendente para generar incremento de rendimiento de la unidad de endoscopía, eso hace que las colonoscopías no tengan ninguna validez y la tasa de pérdida de adenoma sea significativa. Se ha escrito desde hace muchos años ya y en la actualidad bastante cercana a la literatura, nos muestra que efectivamente sobre 6 minutos, y esos sobre 6 minutos están repartidos durante toda la colonoscopía, sin contar efectivamente la retirada y el retiro de los pólipos que podamos encontrar, porque ahí el cronómetro se para y se vuelve nuevamente a dar cuando retiramos el pólipo, que estos 6 minutos sean homogéneos durante toda la retirada y mirando austra por austra en un movimiento espiralado que genera que la tasa de detección de adenomas sea mucho más alta. Por lo tanto, si no está descrita la tasa si no está descrita el tiempo de retirada, deberíamos de considerar que efectivamente la colonoscopía no tiene una tan alta calidad como la que nosotros deberíamos de ofrecerle a ese paciente. Por lo tanto, preparación, tiempo de retirada, eso es calidad para nuestro screening. Bueno,
¿Qué sucede con esta adenoma detection rate? Existen otras tasas también que nosotros buscamos en colonoscopía, que para los pólipos cerrados, detección de pólipos, etcétera, que podemos tabular, pero en general, tanto para hombres como para mujeres, esta tasa de detección de adenoma hace que el operador tenga un ranking más superior en la detección. Por lo tanto, operadores que hagan colonoscopía deben de tener una tasa de detección de adenoma alta, idealmente sobre 25 en forma global, más para hombres que para mujeres, obviamente por el riesgo. Si yo incremento la tasa de detección de adenoma en un porcentaje, eso hace que también tenga una reducción significativa del riesgo de cáncer de colon de intervalo. Y eso hace que efectivamente aumente la probabilidad de que el paciente tenga descripciones o detecciones de cáncer incipiente. Hace que la mortalidad se reduzca efectivamente. Bueno, volvamos a nuestro paciente, y aquí son fotos reales de casos que son nuestros. La colonoscopía efectivamente se describe hasta ciego, una preparación número 8, o sea, hablamos de sobre 7, así que estaba bien preparado. Se encontraron 7 pólipos, todos mayores de 10 milímetros, o sea, pólipos significativos. Uno de ellos de 18 milímetros, después les voy a describir un poco más la colonoscopía, pediculado, erosionado y múltiples polipectomías de todas las lesiones descritas, biopsia y también un tatuaje endoscópico, ¿ya? Sobre la lesión que es más relevante, que es esta que se ve acá. Un pólipo pediculado, se hizo la polipectomía, quedó el lecho amplio y cruento, una gran lesión, y lo cerramos con unos endoclip para evitar el riesgo posterior de sangrado. Entonces, ¿cuál es la recomendación más importante para nuestro paciente con este conocimiento? Le pedimos un antígeno carcinoma embrionario, le hacemos un escáner, controlamos las biopsias o efectivamente lo mandamos a cirugía por esta lesión que encontramos ahí. Por favor, Carlos, desplíganos las alternativas. Marcamos la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. La idea es que efectivamente en base a la descripción que encontramos en la colonoscopía, sin duda que el retiro fue de más de 6 minutos, encontramos todas estas lesiones e incluso pudimos hacer terapéutica endoscópica en este gran pólipo que estaba descrito. Y posteriormente a eso tomamos una actitud en base a eso. Por favor, Carlos, veamos cómo nos fue con la votación. ¿Cuál es el despliegue? El 7% le pidió antígeno carcinoma embrionario, un 7% también le pidió un escáner de tórax, abdomen y pelvis, un 75% del grupo esperó las biopsias y un 11% mandó a sacarle el colon al paciente. Importante, veamos qué sucedió. Efectivamente, lo que hicimos fue esperar las biopsias. Era una colonoscopía que tenía una buena preparación, tenía calidad endoscópica, encontramos hartas lesiones y una de ellas efectivamente se veía más con factores de más riesgo y vamos a hablar un poco de ellos en unos momentos más. ¿Y qué nosotros logramos con las biopsias? En las biopsias de colon nosotros podemos diferenciar la histología de riesgo o no. Efectivamente, nos evaluamos los resultados histológicos. En base a esos resultados histológicos podemos titular el manejo posterior y obviamente eso significa la conducta diagnóstica y terapéutica posteriormente. ¿Y qué lo recomendamos y qué tenemos que saber en esta lectura de la colonoscopía? Fundamentalmente 3 opciones en el colon para los pacientes adultos. Saber si la variante es hiperplástica, ¿ya? Y los pólipos hiperplásticos o hiperplásticos tienen características diferentes y hace muy poquito que ya se empieza a hablar de estas diferencias con el pólipo de la variante cerrada, que antiguamente se consideraban como uno solo. En general, los hiperplásticos no tienen ninguna probabilidad de malignización y están confinados fundamentalmente al recto. De hecho, hay parte de las recomendaciones que son resect and discard o ni siquiera resecarlo en el recto. ¿Por qué? Porque efectivamente no tienen un potencial de malignización. Pero las otras 2 lesiones que les voy a comentar, que es la tradicional, conocida por todo como adenoma, y el adenoma a su vez tiene 2 opciones, tener un patrón tubular o tener un patrón velloso o tener un patrón mixto que mezcla el tubular con el velloso. El hecho de tener un patrón velloso le da mayor potencial de malignización.
pero por definición todos los adenomas tienen displasia. Y la displasia puede ser de leve a alto grado y también puede estar descrito como NIE, no solamente como displasia, sino como neoplasia intraepitelial. Pero convengamos que es lo mismo o semejante que displasia y que todos los adenomas tienen un potencial de displasia y por eso son lesiones precursoras y las más frecuentes dentro del adenocarcinoma. En cambio, las lesiones cerradas, que son nomenclaturas relativamente recientes, se dividen a su vez en los cerrados o adenomas cerrados tradicionales, los mixtos y las lesiones cerradas o adenoma sésil cerrado, que en la actualidad son lesiones no más bien sésiles, sino que levemente elevadas, como vamos a hablar en la nomenclatura. Y además de saber qué patrón histológico y si tiene displasia o no tiene displasia, me sirve mucho saber para el proyecto control colonoscópico con el paciente cuántas y dónde estaban las lesiones. Eso también es súper significativo en el momento que yo vaya a fijar un intervalo de control. Y existen dos guías publicadas este año. Una es de Multitask Force en Estados Unidos y la otra es la guía europea de la ESG. Tienen algunas sutilezas entre ambas, pero es muy útil diferenciar efectivamente en base a esta guía norteamericana que vamos a hablar ahora, que con una preparación apropiada en el colon, nosotros tenemos una colonoscopía de alta calidad que tiene algunas características propias, llegado a ciego, tenemos que pedirle que efectivamente tenga una muy buena preparación, un colonoscopista que tenga una tasa de detección significativa, eso no lo vamos a saber idealmente, pero cada uno de nuestros colonoscopistas debería tener efectivamente la capacidad de la autoexigencia, y que efectivamente los pólipos que se relatan o se describen sean resecados en forma completa. Eso nos va a hacer que estratifiquemos el riesgo en base a la colonoscopía que nos llegó. Y con eso nosotros fijamos un intervalo, ¿sí? Entre 10, 7, 5, 3 o menos años. En cuanto a las características del pólipo y al número, si el paciente tiene muchos adenomas, más de 10 adenomas, el control va a ser mucho más frecuente que si el paciente no tenía lesiones o efectivamente tenía lesiones que son hiperplásicas o de nulo riesgo. Y así nosotros podemos ir seleccionando en base a la cantidad y al tipo de lesiones, por ejemplo, si tenía lesiones cerradas, si el intervalo se ajusta o no. Sobre todo en aquellos adenomas que tienen variantes vellosas, se va a hacer mucho más cercana, y en aquellos pacientes que obviamente tenían lesiones cerradas, o síndrome incluso, síndrome poliposis cerrada, el intervalo va a ser mucho más acortado. Esto hay que tenerlo en el bolsillo, o en el iPad, o en el teléfono, para que cada vez que nos llegue una colonoscopía tengamos como eje central de la decisión del control este tipo de algoritmo. Bastante útil. Bueno, sigamos con el paciente. ¿Qué sucedió? Es distinto encontrar, por ejemplo, una lesión polipoidea de tipo pediculada, ya como es el caso de nuestro paciente, y que haya sido extirpada, como por ejemplo en el caso que planteamos, a lesiones que son levemente elevadas, ¿ya? O prácticamente imperceptibles, o lesiones como una alfombra plana, o casi planas, ¿ya? Vamos a ver una clasificación para poder entender la colonoscopía. Aquí apenas se ve con un poco de mucus encima y un poco de deposición incluso que la colora. Y aquí con un filtro especial, que es un filtro de visión estrecha, de luz estrecha, que es el NDI. Es una imagen realzada. Y aquí hicimos una mucosectomía, una resección de esta lesión levemente elevada. Si se fijan acá se ve el patrón y abajo se inyecta un colorante junto con una solución de elevación y se hace una resección hasta llegar a descubrir la parte submucosa incluso. Bueno, entonces yo llego a recordar mi época de internista y me llegaban colonoscopías y leía, chuta, esta cuestión es como un idioma totalmente distinto. ¿Cómo entender lo que entre los gastroenterólogos se tratan de describir o de contar? Entonces hay terminología que es básica y cómo lo entiendo. Es muy frecuente que me llegue colonoscopía total, o sea, está ciego, con ileoscopía distal. Ya, hasta ahí, perfecto. Pero me llega lo siguiente: pólipo pediculado grande del descendente, 01P de París, NICE 2,
polipectomía con asa caliente, biopsia. Chuta, ya, y se empieza a complicar el término. Ya, es un pólipo, tiene un pedículo, ok, y estas otras cosas, chino, o qué sé yo, cualquier idioma. Pólipo sésil pequeño, ya, ¿cuándo es grande, cuándo es pequeño? Bueno, ok, del transverso, ya, bien. 01S París, NICE 2 también. Chuta, extirpado con pinza. Ah, ya, lo extirparon, bien. Lesión pequeña y levemente elevada del sigmoide. Ya, 02A de París, NICE 1. Polipectomía con asa fría. Ya, la otra era caliente, esta es fría. Ya, ok, está conectado, ¿no? A un electrobisturí. Bien, asa fría, asa caliente. Ya, y lo mandó a biopsia. Lesión lateralmente extendida grande y granular. Ya, o sea, una lesión que se extiende hacia los lados, que tiene superficie como grano, ya, ok, del ascendente, LSTG, 2A, de París, NICE 2, EMR, chuta, Sydney 1, endocliva, lecho, ya ahí se complica enormemente. Pero cuando uno conoce conceptos básicos de cómo nos comunicamos en las clasificaciones entre nosotros, es mucho más sencillo. Entonces, hay histología, hay forma y hay tamaño. Si los pólipos, convengamos que hay lesiones polipoideas entonces, que son las tipo 0 para los gastroenterólogos, polipoideas tipo 0, y no polipoideas también dentro de las tipo 0 o no avanzadas, 2 que son no polipoideas, vamos a ver una descripción diferente, y las excavadas, que son las tipo 3 o más bien ulceradas, que ya ahí pueden ser más avanzadas. Entonces, las polipoideas vamos a definir solamente aquellas que son pedunculadas o pediculadas y aquellas que son sésiles. Ok, listo. Y a esas les vamos a llamar 0 por la clasificación, 1 y P por pediculada y S de sésil. Listo, ya entendí parte de lo que dice acá. En las que son levemente elevadas o planas, ¿ya? Mínimamente elevadas, o sea, menos de 2 a 3 milímetros de elevación, y en general se extienden hacia los lados como una alfombra, o son efectivamente planas, o son levemente deprimidas, ahí le ponemos un 2, un B y un C, y totalmente distinto a aquellas tipo 3 que son las ulceradas, que comprometen más allá de la lámina propia. Entonces aquí hay algunos ejemplos de las que son sésiles o levemente elevadas o incluso deprimidas, que probablemente incluso podría ser ulcerada, y aquí abajo los filtros esto del narrow banding image, que se estrecha un poco el rango de la longitud de onda para poder mejorar algunos espectros de realce de la imagen. Y cuando hablamos de LST, ¿ya? Hablamos de lateral spreading tumor o lesion, como debería ser en la actualidad, no tumor. ¿Ya? Son lesiones que se extienden lateralmente, como efectivamente una alfombra, ¿ya? Y que tienen un patrón que puede ser granular, o sea, como efectivamente una superficie bastante irregular o más bien lisa, granular o non granular, y puede ser mixta también. Y el potencial de invasión que tienen estas lesiones es superior o tienen más grado de displasia mientras más planas o lisas sean. Eso es lo que nosotros buscamos en la terminología. Y cuando hacemos mucosectomía o incluso disección de la submucosa es porque resecamos la mucosa o incluso resecamos la submucosa con una técnica endoscópica resectiva. Y cuando recibimos una clasificación como la de NICE, o en Japón, que nosotros no la aplicamos en Occidente, JNET, NICE nos dice solamente, y en forma bastante sencilla, el tipo 1, 2 o 3, según la desestructuración que tenga el patrón de los vasos sanguíneos y de la imagen de las criptas en la endoscopía, en este caso en la colonoscopía. Si el patrón es puntiforme y no tiene desestructuración importante, va a ser tipo 1. Y mientras más desestructurado o anárquico sea el patrón, tanto de las criptas como de los vasos sanguíneos, más riesgo de cáncer tiene. Básicamente eso. En general, los hiperplásicos y cerrados andan por acá, y en general los adenomas con displasia no tan avanzada están en el tipo 2, y obviamente el cáncer ya en el tipo 3. Básicamente eso para entender. Bueno, volvamos al caso clínico nuevamente. ¿Qué sucedió con nuestro paciente? No llegaron las biopsias, que era la respuesta correcta. Todos eran sésiles, tubulares y displasia de bajo grado en general, pero el mayor, que es el que está descrito acá, era pediculado, efectivamente, y tenía un foco de adenocarcinoma bien diferenciado,
de 4 milímetros con mínima invasión en la submucosa en la cabeza del pólipo, cosa importante, sin permeación vascular ni linfática evidente, y el margen de sección libre, que podemos mirar acá, este es el margen de sección, donde hicimos la polipectomía, tenía 5 milímetros. Entonces, con estas alternativas de conocimiento que ya tenemos y con lo que habíamos comentado recientemente, veamos qué hacemos con el paciente. En este caso, ¿cuál sería la recomendación? Vuelvo a preguntar. Tomarle un CEA, tiene un foco de adenocarcinoma, está escrito aquí de, ¿cuántos milímetros? 4 milímetros. Incluso con invasión, ahí dice, tiene una mínima invasión de la submucosa en la cabeza del pólipo. Hacer un escáner de tórax, abdomen y pelvis, enviarlo a cirugía. Recuerden que yo había tatuado endoscópicamente incluso la lesión, para en el caso que fuera un cáncer avanzado, enviarlo efectivamente a cirugía resectiva o control más colonoscopía. Carlos, por favor, desplíganos las alternativas para ver qué es lo que nos dice la audiencia. ¿Cuál de las 4 alternativas será la más apropiada para este paciente en base a la histología? Por eso es tan importante esperar la biopsia, entender la colonoscopía en los términos sencillos y además, efectivamente, poder saber qué hacemos con estos pólipos o estas lesiones, que en este caso sería un pólipo maligno, ¿no? Así se describe, ese es el diagnóstico de este paciente, tiene un pólipo maligno que fue extirpado. Veamos cuál es el resultado, Carlos. A ver, un CEA, el 2% de la audiencia, 27% le hace un escáner de tórax, abdomen y pelvis, un 27% lo manda a cirugía y un 44% espera control más colonoscopía. Veamos lo que deberíamos de hacer con este paciente. Efectivamente, lo correcto, la alternativa correcta en este caso, y vamos a explicar por qué, es efectivamente esperar, seguir en cuanto al seguimiento clínico, presentarlo en algún comité oncológico, efectivamente, y hacer colonoscopía de control. ¿Por qué? Esto es bastante importante porque vamos a diferenciar las lesiones que son consideradas como avanzadas desde el punto de vista de la posibilidad de metástasis linfovasculares o linfonodulares versus aquellas lesiones que son consideradas como incipientes o no avanzadas y que no requieren más que terapia endoscópica o quirúrgica endoscópica, que al final es la terapia resectiva que hicimos con este paciente. Y ahí diferenciamos aquellas lesiones que tienen bajo riesgo de invadir, ¿ya? Y son consideradas como en la clasificación PT1, o sea, pólipos de bajo riesgo, y in situ o lesiones in situ. En base a eso, ¿cómo la diferenciamos y cómo sabemos qué hacer con el pólipo maligno? Que fue el caso de nuestro paciente. Una histología favorable, una clasificación de Haggett de bajo riesgo y un margen de sección. En esas 3 condiciones nos fijamos. Y es algo que también tienen que tener en consideración cuando estén como internistas en diferentes zonas del país. Por ejemplo, les voy a comentar acá que en un estudio 150 pólipos que son pediculados, el Haggett, que es lo que vamos a comentar aquí en la clasificación, que se aplica fundamentalmente para aquellos pólipos pediculados, ¿ya? Donde diferenciamos el Haggett 0 en aquellas lesiones que tengan adenocarcinoma, pero confinado a la mucosa, ¿ya? En la cabeza del pólipo. Y convengamos que tenemos cabeza, un cuello y efectivamente el pedículo del pólipo. Y en el Haggett 1 al 3 ya hay compromiso en el pólipo, en la cabeza de la submucosa, aunque sea un compromiso pequeño, pero hay compromiso de la submucosa, y no está comprometido el pedículo. Cuando llevamos a la Haggett 4, que ya es una lesión más avanzada, hay compromiso de la submucosa del pedículo bajo el pedículo, ¿ya? Por lo tanto, en el 1 a 3, cuando hay compromiso focal de estos segmentos, el riesgo de tener metástasis linfonodulares es prácticamente nulo o 0. Por lo tanto, es de muy buen pronóstico el tener una histología favorable, o sea, un adenocarcinoma bien diferenciado, un Haggett bajo, como acabamos de comentar,
y el margen de sección. En cambio, en el Haggard 4, o sea, cuando ya hay compromiso de la submucosa bajo el pedículo, efectivamente el riesgo de metástasis es bastante alto, de un 27%. ¿Por qué no aplica esta misma clasificación? Si bien es cierto, se puede utilizar, pero no aplica de la misma forma a la lesión sésil o a la lesión plana o levemente elevada, efectivamente, porque no tenemos este margen en ascenso para una polipectomía común, como es la que se efectúa cuando hay pólipos pediculados. En cambio, en una lesión sésil, lo que nosotros buscamos es llevarnos la submucosa. Y existen otras técnicas como la disección submucosa, que también efectivamente hacemos, donde podemos llegar a márgenes de sección laterales y en profundidad y poder clasificarlo desde esa perspectiva. Pero nosotros utilizamos más bien esta clasificación en los pacientes que tienen lesiones sésiles o planas o levemente elevadas, donde tenemos la T1S, 1, 2, 3 y 4, según el grado de compromiso que tengas bajo la muscular de la mucosa, hacia la submucosa o incluso hacia la serosa, donde son lesiones más avanzadas. En cuanto a las lesiones no pediculadas, como les comentaba, las 0,1S, o sea, sésiles, o las 2, o sea, levemente elevadas, el riesgo ya empieza a aumentar. En general, el riesgo de compromiso linfonodular es de un 13%, y el riesgo relativo disminuye si es que efectivamente la invasión de la submucosa es de menos de 1 milímetro, si es bien diferenciado, si es que no tiene compromiso vascular o linfático del tumor, y tampoco hay nidos celulares tumorales o budding. Y sobre todo si el margen de sección es mayor de 2 milímetros, tanto en profundidad como hacia la periferia. O sea, analicemos entonces qué es lo que sucedió con nuestro paciente. Teníamos un adenocarcinoma bien diferenciado, en un pólipo pediculado, con un margen de sección de 5 milímetros, bastante significativo, y solamente confinado a la cabeza del pólipo, o sea, un Haggard 1. Por lo tanto, son factores de muy buen pronóstico en este paciente. Diferente es si es que nos encontramos con esto, que es lo que clásicamente encontramos en la colonoscopía cuando ya llegamos tarde. Y que afortunadamente no fue lo que sucedió con nuestros pacientes. Y ahí es cuando nos llega el informe de la colonoscopía y sucede lo que vean acá. Se agarra la cabeza uno y dice, chuta, y ahora tengo que no solamente comentárselo al paciente, sino que además efectuar cosas más avanzadas. Y aquí efectivamente estaba publicado recientemente, parte de esta guía. Si nosotros tenemos una lesión sospechosa en un paciente y diagnosticamos por la colonoscopía un adenocarcinoma, tenemos dos opciones fundamentalmente. Adenocarcinomas en pólipos y que estén bien removidos con estos márgenes que comenté de seguridad, solamente seguimos viendo, controlando, seguimiento y planteamos la colonoscopía posteriormente. No necesitamos hacer una tipificación. En cambio, si tenemos un adenocarcinoma en un pólipo, pero que tiene factores de riesgo potente, o sea, profundidad, tamaño de invasión en la submucosa, margen pequeño de sección, el riesgo se dispara. O lesiones avanzadas sobre PT1, ¿cierto? Como habíamos comentado, lesiones T1, T2, T3 y T4 según profundidad. En ese grupo de pacientes lo que tenemos que hacer efectivamente es seguir esta línea diagnóstica y solicitar todo lo que es la evaluación prequirúrgica, que involucra el escáner de tapificación y el antígeno carcinoembrionario para el seguimiento posterior por oncología. ¿Qué hacemos con este grupo paciente? Tenemos que diferenciar en aquellos pacientes que tienen mejor pronóstico o peor pronóstico. ¿Cómo sabemos? ¿Qué cifras tenemos sobre eso? ¿Y por qué es tan importante hacer la detección temprana de cáncer de colon? Porque efectivamente a 5 años, y esta es una diapositiva que un gran amigo, el doctor Sekiguchi, del Hospital Nacional del Cáncer en Tokio, me facilitó, efectivamente, a 5 años que encontramos que las lesiones no avanzadas, o aquellas que idealmente deberíamos de diagnosticar, como el paciente que acabamos de ver, el 94% de sobrevida en etapa 0 tienen los pacientes, y donde se produce el quiebre desde la 2 en adelante.
donde empieza a caer en forma muy significativa la sobrevida a 5 años, llegando a un 18.8% en aquellos pacientes que tienen metástasis, que no deja de ser importante en cuanto a la terapia disponible en quimio, radio, según sea el caso, y también terapia quirúrgica, pero es una morbimortalidad bien significativa en ese camino. Por lo tanto, está todo orientado a encontrar etapas precoces, fundamentalmente en etapa 0, en etapa 1, el cáncer de colon, y eso hace que la progresión de la enfermedad sea mucho más lenta y que efectivamente muchos de ellos queden libres de enfermedad. Y bueno, eso era lo que tenía que comentarles hoy, y espero que la sesión haya sido de alta utilidad y clarificar algunos conceptos que son importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. En realidad, muy interesante la presentación. Al igual que el doctor González nos habló de las lesiones neoplásticas de tubo, mirada de otra manera, que es el abordaje de los cuadros incipientes, que es lo que deberíamos hacer, porque como está en su elegante última diapositiva, es muy importante hacer diagnóstico en el mundo avanzado en forma estratosférica, y uno debería pensar que deberíamos llegar en esos minutos en el que nuestra ejecución médica va a ser de importancia, probablemente no cuando estamos hablando de etapas avanzadas, ¿cierto? Así que le agradecemos mucho, muy completa, y como enfocada justamente en lo que nosotros esperamos. Los internistas siguen por mucho tiempo a sus pacientes, siguen a sus familias muchas veces, entonces la posibilidad de avanzar con alguien y poder hacer diagnóstico precoz, yo creo que cambia mucho lo que va a pasar con una familia y con un paciente, digamos. No tenemos, parece, preguntas todavía. Los invito sí a hacer preguntas para que vayamos, pero yo mientras voy a ir haciéndole algunas preguntas al doc. En todas sus preguntas justamente puso primero el SEA y segundo el escáner, que en ningún caso era, porque un poquito lo dijo al final, son los que tenemos reservados como para otras indicaciones, ¿cierto? Claro. Y yo creo que podríamos conversar un poquito de eso, porque de repente nuestros residentes y todo usan bastante ambos dos, digamos, ambos dos instrumentos, digamos, el SEA y el TAC, para que nos diga cuál es su opinión respecto a eso. Bien, muchas gracias, doctora, por la oportunidad, y también espero haber sido de mucha utilidad para todos los residentes de medicina interna que están en este momento, que según tengo en vista aquí son 60 aproximadamente, así que muy, muy importante. En cuanto al antígeno carcinoma embrionario y su sensibilidad, recordemos que efectivamente es un antígeno que está presente en diferentes lesiones, en pulmón, en tiroides y también en colon puede estar elevado, incluso también en lesiones de tipo testicular. Por lo tanto, tiene una sensibilidad y especificidad que no es mágica. Afortunadamente no está considerado dentro de los métodos de screening poblacional, ni personalmente lo utilizamos. Solamente en aquellos pacientes que esté elevado tiene una importancia para el seguimiento posterior de la enfermedad. Pero la medicina ha avanzado tanto, sabemos que existe el PET-CT y otros test que incluso pueden etapificar en forma significativa y adelantarse incluso al SEA. Por lo tanto, solamente debe estar utilizado y debe solicitarse en aquellos pacientes para el seguimiento, no para el diagnóstico ni como screening. Y en cuanto al escáner de tórax, abdomen y pelvis, vuelvo a insistir, fundamentalmente es una herramienta muy útil, nos sirve para aquellos pacientes que no son o no pueden estar sometidos a colonoscopia por algún motivo, o porque no pueden, o porque no quieren, o porque tienen cirugías complejas, y ahí podemos solicitar una colonoscopia virtual, que es igual que un escáner, pero con un software distinto, una preparación diferente, obviamente, también, porque usa laxante. Pero el tórax, abdomen y pelvis está reservado como estudio de imagen para la etapificación de lesiones avanzadas, no para las lesiones incipientes, como fue el caso que presentamos, que era el distractor, obviamente. Y para enorgullecernos de esta serie que tenemos, en el Hospital Naval llevamos 41 pacientes, porque hoy día nos llegó una biopsia del último. Tenemos una serie de 41 pólipos malignos, tanto sésiles como pediculados o levemente elevados, que están en seguimientos por más de 5 años y que son pólipos que efectivamente tenían adenocarcinoma, y ninguno de ellos ha tenido compromiso de diseminación posterior a la resección, y estos datos los vamos a publicar en un futuro próximo. Así que efectivamente se puede hacer medicina de ese tipo, tenemos la posibilidad y tenemos que saber indicar bien, y vuelvo a insistir,
la hemoglobina humana en deposiciones en una o dos tomas, como sale una de las principales preguntas, la pregunta que tengo aquí en Question and Answer, aquí abajo, una o dos muestras de FIT. Súper interesante porque el FIT en los estudios internacionales es cuantitativo. El FIT que nosotros tenemos disponible, la gran cantidad de los test en el país es cualitativo, o sea, está presente o no. Y es por eso que en general se le piden dos muestras al estudio inmunistoquímico y no una sola muestra. Si fuera cuantitativo, podríamos solicitar una y ser bastante certero desde esa perspectiva porque está efectivamente diseñado para que con una muestra sea suficiente. Y esa es la razón del por qué se piden dos en vez de una en general. Es una práctica bien extendida. Correcto. Bueno, esa era mi otra pregunta, que era el FIT. Yo creo que sí. En realidad es como la línea de desarrollo para que esto funcione. Yo creo que Sí. es difícil pensar en que esto se pueda desarrollar fuertemente si no conseguimos que sea de uso más generalizado. Digamos que los mismos tratantes presionen para que los servicios lo hagan. Yo creo que ese es como el camino. Sería ideal. A pesar de que con todo lo que hemos sabido en el último tiempo, desde el punto de vista de salud pública, sin duda que la colonoscopia en los estudios que van a ser publicados en los próximos años es superior como método de screening al FIT, sin duda, porque es el gold standard. Estamos comparando peras con manzanas, pero eso va a estar publicado y la recomendación probablemente gire y vire no solamente a los 45 años, como fue publicado en el draft de este borrador de la recomendación de multisociedades, sino que además va a salir 45 y con colonoscopía, que eso va a generar una avalancha significativa que nosotros como país de menos recursos y con una tocha gigante en las listas de espera en salud pública, no podemos llevar a cabo una colonoscopía de screening masivamente en 45 más años, sino que deberíamos de virarnos hacia efectivamente tener y tener disponible el FIT cuantitativo más que cualitativo, y eso nos podría efectivamente seleccionar pacientes de riesgo o no, y así hacerlo anualmente después de los 45 idealmente, que esa sería la recomendación de salud pública más lógica, costo-beneficio para nuestro país. Ahora, hacer hincapié efectivamente que el FIT no hace diagnóstico de adenoma, solamente hace diagnóstico de lesiones ya con daño en la superficie, y eso en general son adenomas avanzados o cánceres. Por eso que es tan útil para ese segmento, ese es el objetivo, no el encontrar lesiones incipientes o precoces, perdón, o lesiones precursoras como son los adenomas y los pólipos cerrados. Ahí sigue mandando la colona. Sí, ahí sigue mandando la colona. Sí. Que claro, como digo, es comparar el gold standard, que es prácticamente insuperable, la colonoscopia en ese sentido, comparado con las otras técnicas. Ahora, lo que sí viene, que viene para los próximos años, que viene bastante fuerte, son dos estudios disponibles. Uno es la Colon PillCam, que es una cámara que igual que la videocápsula endoscópica para el intestino, puede ser para el colon, que también nos ayuda a mirar bien el colon. Eso es una cosa que puede ser de utilidad también. El costo es significativamente mayor, pero en la línea de la genética, en este ADN en deposiciones de las lesiones más frecuentemente encontradas en este test genético en deposición, nos puede llevar, así que se hace más económico, una sensibilidad, una especificidad harto más importante, no solamente para cáncer, sino que también para lesiones incipientes o pequeñas, precursoras. Eso es bastante interesante y eso probablemente tengamos novedades de costo menor, que sea significativo, en unos años más. Y eso en los que han trabajado en esta línea, que tiene una sensibilidad y una especificidad súper alta, superior al FIT, incluso para adenoma, puede hacer que se recomiende cada 5 años este estudio en deposiciones. Es bastante significativo, interesante, pero el costo sigue siendo muy alto, pero probablemente baje en los próximos años. Sí, muy interesante. Lo que más me importaba es que los residentes vieran, primero que entendieran una colonoscopía con todas estas siglas que nosotros usamos, que nos encantan, y segundo, saber si que efectivamente cómo segmento a los pacientes, no solamente para el cáncer de colon avanzado o no,
conducta o no, dependiendo si el pólipo era maligno y con factores de riesgo, sino que también saber qué hago con los pólipos después. Porque eso es una pregunta muy, muy frecuente. Doctor, tiene 5 pólipos, todo hiperplásico, le hago la colonoscopia en un año. No, 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 no. No, no le haga colonoscopia de control si fue una buena colonoscopia, porque no tiene sentido hacérsela de control. Esperemos mucho más y según las guías de recomendación está muy clarito eso. Y es bastante útil para tomar decisiones y no sobrecargar los servicios de endoscopía que ya están ultra sobrecargados con listas de espera post-COVID con esta avalancha de pacientes que se han acumulado. Así Correcto. que Eso es súper eso interesante, ¿eh? Desde el punto de es vista de mucha la utilidad. salud pública, como dice, el uso del FIT y el no hacer colonoscopías, que hay gente que hace con 2 pólipos, control, porque aparece toda esta sombra del cáncer. Yo creo que en ese sentido, estas revisiones que tenemos que agradecer nuevamente al doctor, porque se esforzó mucho, nos trajo pan recién salido del horno, porque eran revisiones de octubre de este año, Sí, sí. recién de fin de octubre de este año, digamos, en realidad a uno le permiten tener bastante más tranquilidad porque son indicaciones bien fundamentadas. Y la edad máxima, Doc, porque ahí miré 75, 80, porque también nosotros asistimos a nuestra explosión demográfica de adultos mayores, ¿verdad? Que son los policonsultantes, los que de repente tienen pólipo, y entonces, ¿a qué edad pensaría? Tienen ahí sus recomendaciones, 75 y 80, Sí. porque es bien A distinto. qué edad finalizar? Sí. Es súper interesante, no, no está totalmente cerrado esa discusión, pero la recomendación es que si el paciente no ha tenido lesiones precursoras significativas, ni signos, o sea, signos y síntomas de alarma, porque en ese caso no es seguimiento de control de pólipos, sino que es búsqueda de una lesión maligna de inmediato. Pero para el screening poblacional sobre los 75 años, no tiene mucha utilidad porque la cantidad de pacientes que desarrollan cáncer de colon sin haber tenido lesiones precursoras, o sea, seguimiento posteriormente a los 75 años no tiene mucha utilidad, como que ya pasó la posibilidad de tener cáncer de colon. Esa es la idea, pero este Multitask Force dice que efectivamente en ese grupo etario uno debería sopesar costo-beneficio, no se calza totalmente con el no hay colonoscopía para el adulto mayor extremo, la cuarta edad, que sería sin duda una aberración, porque en la escuela oriental, en Japón, donde la cantidad de pacientes adultos mayores es muy alta, efectivamente se hace colonoscopía en un grupo de pacientes seleccionado, pero donde efectivamente yo voy a buscar la lesión en base a un test donde está alterado. Pero efectivamente ellos, después de los 75 años, y en general sobre los 80, pero después de los 75 años, si tiene colonoscopía, donde en Japón, como usted sabe, es mucho más frecuente el hecho de hacer colonoscopía, primero que nada porque tanto la endoscopía alta como la colonoscopía en general se hacen sin sedación. Ellos se preparan muy bien, me ha tocado personalmente la oportunidad de compartir en ese sentido, y es impresionante el hecho de que el 98% de la población que se somete a una colonoscopía se la hace sin sedante, o sea, el tipo despierto colaborando en la Eso no colonoscopia. lo conocía para Es nada, impresionante, sí, es impresionante, sí. porque Y meditan. es llamativo. La técnica es muy depurada, por lo tanto permite hacerla sin sedación. Y obviamente el japonés es totalmente distinto a nuestra realidad. Pero bueno, desde el punto de vista de si es que no tenía lesiones precursoras, efectivamente se descontinúa el control de seguimiento de pólipos, porque no lo requiere. En nuestro caso, en lo que nosotros deberíamos recomendar es que si el paciente va con sospecha de cáncer, bueno, ahí porque tiene un test positivo o porque tiene alguna lesión en un escáner que se fue pedido por otra causa, ahí nosotros vamos a buscar cáncer. Pero en el seguimiento de los adenomas o de las lesiones cerradas, no deberíamos de recomendarla posteriormente. Eso es Y de súper ahí interesante. y de ahí me cuelgo para esta siguiente pregunta que está anotada en el chat aquí abajo. ¿Cuál sería la recomendación de seguimiento para los adenomas acerrados o cerrados? Y se llaman así porque tienen como una sierrita histológicamente. Se ve como en la superficie, en el microscopio, un acerrado. Por eso que se llaman así. Efectivamente, la recomendación está ahí en la misma presentación y puedo compartir ahí la pantalla si es que gustan. Voy a nuevamente a compartir pantalla para que lo veamos todos juntos. Bien. Los SCL o SCP, que se puede considerar como pólipos, pero en realidad
dentro de la clasificación de París, que es la clasificación de la conformación de la lesión, no es un pólipo en sí, sino que es una lesión levemente elevada o más bien plana. Si tiene 3 a 4, menos de 10 milímetros, es distinto a si tiene 1 a 2, de menos de 10 milímetros, donde se extiende de las lesiones cerradas, tradicionales o no. Y si es que tiene muchas lesiones cerradas, que según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud sería un síndrome de poliposis cerrada. A pesar de que no son pólipos en estricto rigor, pero antiguamente se les decía pólipo a toda la cosa que hay en el colon. Actualmente, en forma más depurada, esta clasificación, comillas, de París, fue la clasificación japonesa que se transformó en clasificación mundial. O sea, llevamos del Japón una clasificación que lleva 20 años, la transformamos en una clasificación mundial de la conformación y así se quedó como clasificación de París. Pero estas lesiones aserradas, si es que son mucho y muy en cantidad, nos hacen que sea más corta el intervalo, y si son menos, efectivamente el intervalo se hace mucho más largo, a diferencia de los adenomas que en general se pueden controlar mucho más alejados. ¿Por qué? Porque en la secuencia adenoma-carcinoma, pasando por las displasias, en el adenoma tradicional, en el adenoma común, se comporta en forma mucho más dinámica y conocida que o sea, perdón, no dinámica, sino que mucho más calmada y conocida que en la lesión cerrada, donde el potencial neoplásico es mucho más dinámico y se salta estos pasos porque efectivamente hay metilaciones asociadas, inestabilidad microsatélite y otra serie de alteraciones genéticas que hacen que las lesiones cerradas, que frecuentemente son más encontradas en el colon derecho que en el colon izquierdo, y son harto más malas. ¿Por qué? Porque antiguamente las buscábamos poco, no las encontrábamos, porque además la tecnología no lo permitía. Los colonoscopios, en la gran cantidad de los servicios de salud, son totalmente distintos en la actualidad a los colonoscopios que se contaban hace 10 años. Los actuales son de alta definición, permiten estos imágenes realzadas con unos filtros especiales y permiten encontrar estas lesiones en el colon derecho y extirparlas sin duda, como efectivamente mostramos ahí en algunas diapositivas. Pero la recomendación es esa, según la cantidad y según el tipo, más acotadas en general en los cerrados o acerrados para la audiencia. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. En realidad yo creo que hemos aprendido mucho hoy día. Somos muy distintos hace una hora atrás. Así que le agradecemos nuevamente la disposición, la excelente información, la actualización tremendamente al día, digamos. Y nada, pues, encantado de colocar un granito en la formación, como lo mismo que me pasó a mí en su momento, y de poder aprender un poquito más y llevarlo a aterrizar, porque muchas veces metido en este idioma distinto que manejamos los médicos, sobre todo encasillado en algunas subespecialidades donde los idiomas se hacen más complejos y siglas y cosas por el estilo, muchas veces el internista, que uno tiene el alma de internista siempre, se pierde, y tratar de llevar este idioma a que efectivamente lo manejemos todos como en el día a día es de mucha utilidad. Así que muchas gracias por la oportunidad, sobre todo usted, doctora, una gran autoridad en la medicina internacional, y poder traer desde provincia este tipo de presentaciones nos llena de orgullo a mi hospital y a la universidad. No, muchas gracias, doctor. Y esta reflexión que hacía, que es como cuando uno subespecializa, usted gastroenterólogo es endoscopista, entonces nos devuelve como del endoscopista al internista, y eso es un gran aporte para todos nuestros alumnos. Nunca tenemos que dejar de ser internistas. Nunca. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Doctora, muchas gracias a todos. Saludos a Osorno, que están felicitando aquí en el chat. Muy bien que lo feliciten. Chao, muchas gracias.